Apocalipsis capítulo 17. Entonces vimos el versículo 5 la semana pasada, en donde se nos habla de Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vimos la historia de Babilonia. Y vimos la razón por la que Dios tiene tanto odio, tiene tanta ira. Está tan airado con esta Babilonia, ¿verdad? Que a través de los siglos, a través de la historia, desde muy temprano en el mundo, vino a traer la falsa religión y todo tipo de abominaciones, ¿verdad? Se nos dice, de hecho, que es la madre de las abominaciones de la tierra. Entonces de ahí salió todo lo que pudiera ser maldad a través de esa manera de pensar, a través de esa cosmovisión, como se le llama de vez en cuando, a través de esa manera de ver el mundo, un mundo sin Dios, un mundo en el que Dios no importa y debemos hacerlo a un lado. Trajo esta manera de pensar y por eso Dios está tan airado con ella, y al final de los tiempos va a terminar con ella por completo. Y podemos ver que la ira de Dios se ha estado derramando sobre ella a través de las 7 copas, y vamos a ver hoy también que hay muchas cosas todavía que quedan porque Dios diga acerca de esta Babilonia, y no solamente de esta Babilonia la madre de las rameras, sino también de Babilonia la grande, que se le llama en el capítulo la gran Babilonia, que se le llama en el capítulo 18, que es parte del mismo sistema, pero que tiene que ver más con lo comercial, con lo material y con el gobierno de los gobiernos o reinados o reinos del mundo. Entonces hoy aquí siguiendo en el capítulo 16 y en el versículo 17, y en el versículo 6 dice: y vi a la mujer, de nuevo hablando de Babilonia la grande, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces ve Juan a esta mujer que viene montada sobre una bestia, viene sobre muchas aguas. Ve a esta mujer y ve este título que se le da de Babilonia la grande, la madre de las rameras. Le dice que es la madre de las abominaciones de la tierra. La ve ebria, note que dice de la sangre de los santos. Ahora, lo que quiere decir aquí cuando dice que la ve ebria de la sangre de los santos, no quiere decir necesariamente que venga borracha, como nosotros conocemos la palabra ebria, sino que a través de las edades, a través de la historia, esta manera de pensar, esta Babilonia ha perseguido a los santos, ha perseguido a los hijos de Dios, ha perseguido al pueblo escogido de Dios, pudiera ser los judíos y también a los cristianos. Después de que Cristo vino, a través de todas las edades ha estado persiguiendo a los santos, los ha estado matando, los ha estado martirizando, y está ebria de tanta sangre. La sangre, nos sigue diciendo aquí en la segunda parte, de los mártires de Jesús. Si a través de los siglos y todavía en nuestros tiempos, los seguidores de Jesús, aquellos que quieren vivir piadosamente, como nos dice Pablo, son perseguidos por aquellos que no creen, por aquellos que tienen diferentes religiones a veces controladas por Satanás mismo, religiones que enseñan que el cristianismo es lo que tiene al mundo como lo tiene. De hecho, los judíos, recordamos, también cuando Pablo y Silas fueron a Efesios, recordamos que cuando llegaron a predicar, se les dijo al cónsul de esa ciudad que habían llegado a su ciudad aquellos que estaban poniendo al mundo de cabeza. Sí, en muchos lugares del mundo se cree ahorita que el cristianismo, la fe en Cristo, es lo que tiene al mundo en la forma en la que lo tiene. Sí, aquí en Estados Unidos estamos llegando al punto en donde el cristianismo va a tener la culpa de todo. Acabo de leer en las noticias, en una revista semanal en que habla en donde las personas que están sirviendo en las fuerzas militares no pueden expresar su fe, no pueden compartir su fe, no pueden sacar su Biblia y platicar con alguien acerca del cristianismo. Sí, y si lo hacen, pueden ser juzgados con un tribunal militar. Sin embargo, los soldados que son musulmanes pueden hacer sus oraciones 3 veces al día, volviéndose hacia Meca para cumplir con sus deberes religiosos. ¿Verdad?
Tenemos en México, tenemos ciudades en donde los cristianos son perseguidos, en donde quiera que llegan los cristianos son perseguidos, muertos. Sus casas son quemadas, sus tierras les quieren ser quitadas. Vemos que se está dando eso y no debe de extrañarnos porque en muchas partes del mundo esto ha estado sucediendo y sigue sucediendo, y en los únicos lugares donde no ha sucedido todavía es en partes de Occidente, pero estamos llegando a ese punto. Ahora con estas cosas del matrimonio entre homosexuales vamos a ser puestos a prueba en realidad. Muy pronto vamos a ser puestos a prueba en realidad, como iglesias, como pastores, y ustedes como cristianos también van a ser puestos a prueba, porque si no están de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales, van a decir que ustedes son unos ¿cómo se le llama? Son unos ignorantes, son unos celosos religiosos y no quieren darle a las personas los derechos que les corresponden, porque ellos no se hicieron en lo que son, nacieron así. Por lo tanto deberíamos de respetar o de darles todo lo que ellos quieren. Bueno, los respetamos, coexistimos con ellos, no andamos tratando de matarlos o de alguna manera a forzarlos a que crean como nosotros, pero sí queremos decirles que en Cristo hay esperanza para no seguir viviendo en ese tipo de vida, y tenemos evidencias de que esto es posible, pero estamos llegando a ese punto. Entonces esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué? Porque a través del tiempo eso es lo que ha estado sucediendo. Y luego Juan dice, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Estaba completamente asombrado de ver todo lo que quizás a esta mujer se le había permitido hacer, completamente asombrado de que haya podido hacer todo lo que hizo, aun cuando estos mártires eran santos, cuando eran seguidores de Jesús. Nosotros nos asombramos a veces de las cosas que Dios deja que sucedan en este mundo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios deje morir a hombres y mujeres y niños por causa de la fe en Cristo? ¿Que no sería algo que convertiría al mundo si los librara de todas esas cosas? No, al contrario. Al contrario, si los libra de una, van a ser perseguidos por otra. Si los libra de una situación, van a venir otras situaciones en las que van a ser perseguidos y van a morir. A Pedro lo libró de la cárcel. ¿Se acuerdan cuando lo pusieron en la cárcel y estaban los otros discípulos orando por él, y un ángel abrió la puerta de la cárcel y fue dejado libre? Sin embargo, pasaron los años y según la tradición de la iglesia se nos dice que Pedro murió crucificado en Roma por su fe. Pablo fue azotado, fue asaltado, fue golpeado, fue dejado por muerto después de ser apedreado, ¿verdad? Cuando tuvo aquella gran visión del cielo, Dios lo rescató, Dios lo volvió a la vida, así es que murió. Y de todas maneras siguió predicando, y tarde o temprano también a él lo mataron por su fe. Yo creo que a veces Dios permite que estas cosas sucedan, porque este tipo de pruebas en realidad hacen que salga a flote lo real de la fe de la persona. Las pruebas, eso es lo que hacen a menudo. ¿Sí? Hay personas que cuando están pasando por pruebas, su fe se fortalece, su fe en realidad se arraiga en el Señor, se consolida y sale adelante brillando como el oro, porque al pasar por la prueba de fuego, la escoria y las impurezas fueron quitadas, y ahora su fe brilla más que el oro. Creo que eso es algo que Dios permite. Y Juan aquí está asombrado de esto. Podemos ver a través del libro del Apocalipsis que hay personas, hay santos en el cielo que están clamando a Dios y están diciendo, Señora, ¿hasta cuándo? En Apocalipsis 6 y el versículo 10 se nos dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Habemos muchos que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a soportar todo esto? Por favor, ya ven por tu pueblo, por favor, ya sácanos de aquí. Pero es posible que vayamos a tener que pasar por ese tipo de pruebas para que nuestra fe sea probada. Sí. Oí a alguien contar una historia acerca de la iglesia subterránea en China.
porque en China solamente la iglesia que es aprobada por el Estado puede funcionar, y hay muchas iglesias en casa y que se reúnen a escondidas. Y se contó la historia de una iglesia en casa en donde estaban reunidas unas 25 personas, y de repente irrumpieron por la puerta unos soldados comunistas con sus rifles en la mano y preguntando qué estaban haciendo, y vieron las Biblias y oigo ruidos, veo sombras. Es Henry, hay que agarrarlo a patadas. No, no es cierto. Y entraron y vieron las Biblias. Y encañonaron a toda la gente que estaba en el lugar y dijeron: todos los que no quieran morirse ahorita mismo, vale más que se vayan. Y se levantó más de la mitad de las personas que estaban ahí, se salieron y se fueron. Y quedó menos de la mitad de las personas que estaban ahí. Cuando todos se fueron, cuando todos desaparecieron, uno de los soldados dijo: ok, éntrenle, ahora sí podemos seguir con nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Ellos también eran cristianos, pero tenían que asegurarse de que los que estaban ahí eran cristianos, porque no los fueran a delatar con el ejército. ¿Saben qué, mis hermanos, mis amigos? Déjenme decirle, va a llegar el momento, va a llegar el tiempo en el que vamos a ser probados. ¿Y qué vamos a hacer cuando ese tipo de pruebas lleguen? ¿Estamos preparados para no defender nuestra fe, sino para estar firmes y decir: sí, soy cristiano? Sí, yo creo que el matrimonio es, de acuerdo a lo que la Biblia dice, entre un hombre y una mujer solamente, y todo lo demás es una abominación. ¿Estamos preparados para eso? Esto se está grabando. Mañana lo voy a poner en YouTube. Hemos tenido 31,000 visitas en nuestro canal de YouTube. Como 100 a 200 personas cada día ven nuestras predicaciones. Me pregunto yo, ¿qué va a pasar cuando algún activista gay escuche lo que acabo de decir y quiera venir a perseguir a Calvary San Diego por nuestra manera de pensar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, a veces preguntamos hasta cuándo, pero esto es lo que está sucediendo y esto es lo que va a suceder. Y Juan aquí está viendo a esta mujer que es precisamente lo que ha estado haciendo. Pero por eso vemos que Dios derrama su ira sobre ella. En Apocalipsis 16, los versículos 4 al 6, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el Rey. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. En otras palabras, querían sangre, les gustaba la sangre, les gustó beber la sangre de los profetas, de los creyentes, les gustó beber la sangre de los santos, no se tocaron el corazón para derramar esa sangre. Entonces, ¿quieren sangre? Ahí les va más sangre. Esa va a ser la respuesta de Dios. Y vamos a ver más adelante que sí, que esa ira de Dios va a tener que ser satisfecha. Y porque no creyeron en Jesucristo, ellos mismos van a tener que pagar esa ira. En el versículo 7 dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Noten cómo el ángel mismo le dice a Juan que no tiene por qué asombrarse de lo que está viendo, y que él mismo le va a explicar lo que todo esto significa. Recuerden que anteriormente se le llamó a esta Babilonia como misterio, se le identificó como misterio. Juan está asombrado aquí de lo que está viendo, y el ángel le dice: mira, no te preocupes, no te asombres, yo te voy a explicar lo que esto quiere decir. Versículo 8 dice: la bestia que has visto, y aquí empieza la explicación del ángel, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Como ya hemos aclarado muchas veces, el libro del Apocalipsis no es un libro que esté escrito en una secuencia cronológica exclusivamente. Hay veces en las que lo que estamos leyendo lo hemos leído antes, y lo que hemos leído antes lo vamos a leer más adelante. Simplemente
aclarando más y mejor las cosas que ya hemos visto. Entonces yo creo que aquí al leer lo que acabamos de leer está muy claro para nosotros que hemos estudiado el libro del Apocalipsis hasta donde vamos ahorita, que la bestia de la que se está hablando aquí es la misma bestia de la cual hablamos en el capítulo 13 de este mismo libro. En Apocalipsis 13, los versículos 1 y 2. Noten lo que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces esta es la misma bestia, no es otra bestia diferente, es la misma bestia. Estamos hablando aquí del anticristo, estamos hablando de una de las manifestaciones del anticristo, que es en esta bestia. Sí, entonces está muy claro, no tenemos por qué quebrarnos la cabeza y tratar de identificarla como algo diferente y tratar de encontrar una explicación que pudiera satisfacer nuestra curiosidad o la curiosidad de nadie. Está muy claro, el ángel le está diciendo a Juan que lo va a explicar y él se lo va a explicar, recordándole aquí lo que ha visto antes. Siguiendo en Apocalipsis 13, ahora en el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, note, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, que es lo mismo que le dice el ángel acerca de aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, que se iban a asombrar de ella, porque fue herida de muerte, pero sanó. Hay comentaristas que creen que la bestia de hecho murió y resucitó. Porque de nuevo, como ya hemos dicho anteriormente, Satanás siempre quiere imitar todo lo que Dios hace. Porque al imitar lo que Dios hace, entonces tiene así la mayor habilidad para engañar al hombre. En el versículo 4 de Apocalipsis sigue diciendo, de Apocalipsis 13 sigue diciendo: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Una cantidad de tiempo muy importante a través de todo el libro de Apocalipsis y a través del libro de Daniel cuando se nos habla acerca del anticristo. Versículo 6 de Apocalipsis 13 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Note, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, otra vez, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, claramente, esta bestia de la que nos habla el capítulo 17 es la misma bestia que estudiamos en el capítulo 13. Este es el anticristo, que fue herido de muerte y fue sanado, que no fue y ahora es. ¿Sí? La misma bestia escarlata de la que nos habla en el versículo 3, que es el dragón de Apocalipsis 13. O sea que la mujer es sostenida por Satanás. Satanás es aquel que le da su fuerza, es aquel que le da su poder, es aquel que le da la manera de hacer señales que engañan a la humanidad. El versículo 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Esto para la mente que tenga sabiduría. Entonces lo que quiere decir aquí es que lo que se va a decir enseguida es para aquellos que tengan sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Si tememos a Dios, conocemos a Dios, buscamos la manera de entender a Dios, de escudriñar su palabra y de ver lo que Dios tiene para nosotros a través de ella, para que cuando la leamos y la estudiemos como lo estamos haciendo, podamos tener el conocimiento necesario para descifrar las cosas. Si mucha gente quiere entender libros como el libro de Apocalipsis, como el libro de Daniel, como el libro de Isaías y de Ezequiel, sin leer la Biblia completa, sin leer todo lo que Dios tiene que decir acerca de los eventos que se muestran ahí, no se puede. No se puede.
Se tiene que tener todas las escrituras, se tiene que conocer todo el consejo de Dios, para que al conocer todo el consejo de Dios, cuando lleguemos a pasajes como estos, podamos decir, oh sí, me acuerdo que en Daniel 7:25 habla de esto, entonces esto debe ser lo mismo de lo que habla aquí el profeta. Se necesita tener entonces todo el consejo de Dios. Entonces esto, de nuevo el versículo 9, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, aquí está la razón por la que hay necesidad de tener sabiduría para esto. Porque mucha gente que no tiene sabiduría, que se deja llevar por las apariencias, saca conjeturas y rápidamente, ¿sí?, ve cosas aquí que sin escudriñar la palabra más detenidamente no se puede dar cuenta de que están equivocados. Por ejemplo, la mención de los 7 montes aquí rápidamente lleva a algunos a asociar a esta mujer con la ciudad de Roma, literalmente la ciudad de Roma. Lo que conocemos como Roma, en donde está el Vaticano, en donde reside el Papa, en donde se lleva a cabo todo ese movimiento y de donde se rige la iglesia tradicional. Sí, porque Roma es conocida como la ciudad sobre 7 colinas. Usted busque en una enciclopedia acerca de Roma y va a ver que se menciona que es una ciudad sobre 7 colinas. Pero no es una ciudad sobre 7 montes. Una colina es una elevación natural de terreno que es mucho menor a un monte o una montaña. El monte es algo mucho más grande. Si una colina se puede producir, una colina puede juntarse mucha tierra y hacerse una colina sobre la cual construir algo, inclusive una casa o lo que sea. Un monte es algo mucho más grande. Ahora, hay gente que cree que el libro de Apocalipsis ya se cumplió todo, que ya no hay nada por cumplirse, que no es un libro que habla del futuro, que ya todo está en el pasado. De tal manera que todo es simplemente una alegoría, todo es simbolismo, pero la palabra de Dios no nos permite hacerlo todo simbolismo, porque hay cosas que claramente todavía no sucedían cuando fue escrito. Y cosas que a través de los años han estado sucediendo que nos han llevado a pensar, el libro del Apocalipsis habla de esto, entonces esto cuando Juan recibió la revelación todavía no estaba. Entonces aquellos que creen o que dicen que el libro del Apocalipsis ya se cumplió, ven entonces a esta mujer como la ciudad de Roma. Muchos otros a través de los años han hecho una conexión entre esta Babilonia y la iglesia católico romana. Pero están completamente errados y se cierran tanto en esta conjetura que han hecho, ¿sí?, que no se dan cuenta de las otras cosas que están sucediendo a su alrededor. Y no me malentienda, yo no estoy diciendo que la Iglesia Católica no pudiera tener algo que ver. Sí, las características que vemos definitivamente se asemejan a la Iglesia Católica Romana, pero el alcance de esta religión, el alcance de esta Babilonia es mucho más grande que cualquier influencia que la Iglesia Católica haya tenido o vaya a tener. Ahora hay ciertas indicaciones de que la Iglesia Católica Romana podría unirse a algún organismo que quisiera implementar algún orden de religión mundial. Porque hemos visto lo que algunos de los papas han hecho, especialmente no el papa que acaba de renunciar, sino el papa que estuvo anterior a él, que fue Juan Pablo II, porque durante su papado pasaron muchas cosas que quizás dieron a la gente a pensar que eso era parte de lo que se habla en el Apocalipsis. Por ejemplo, el papa Juan Pablo aprobó de muchas religiones que tradicionalmente han sido anticristianas, completamente anticristianas, ¿sí?, como los musulmanes, como el judaísmo, ¿sí?, muchas religiones de la India que son completamente anticristianas. De hecho, el 6 de mayo del año 2001, el Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer Papa católico que entró a orar en una mezquita. Fue el primer Papa católico que entró a orar en una mezquita. Un rabino judío no haría eso. Un pastor cristiano no haría eso.
Es más, cuando los testigos de Jehová o los mormones van a mi casa, que es la suya, cuando ellos quieren orar, yo no les permito que ellos oren. Yo soy el que oro, porque yo voy a orar en el nombre de Jesús. Yo no sé en qué nombre vayan a orar ellos, así que yo no les permito que oren. Con mucho respeto y todo lo demás les digo, esta es mi casa y si va a haber oraciones, yo las voy a hacer. Y me reuniría con algún clérigo musulmán o judío o de cualquier otra religión a dialogar y oraría, pero no oraría con ellos, oraría por ellos. Entonces, este Papa fue lo que hizo. En enero del 2005, el Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer Papa en la historia en recibir una bendición sacerdotal de parte de un rabino judío, cuando los rabinos Benjamin Bleck y Barry Doy Schwartz y Jack Bempered visitaron al pontífice en la sala de Santa Clementina en el Palacio Apostólico. Entonces, aquí hay dos ejemplos de religiones que son completamente anticristianas, en las que el Papa Juan Pablo II fue no solamente recibido, sino que fue bendecido con una bendición sacerdotal. Y en el otro caso entró a una mezquita a orar. Hay una revista que se llama Catholic Review. Y esta revista comentó acerca de los esfuerzos del Papa Juan Pablo II por unir a las religiones del mundo. Eso se llama ecumenismo. Sí, no sé si han visto una calcomanía, se me hace que ya se las mencioné, que tiene los símbolos de las religiones de mayor seguimiento en el mundo y escriben con esos símbolos la palabra coexistir. Sí, yo siempre cuando miro una calcomanía de esas y voy con mis hijos les digo, miren, eso se oye muy, muy suave, se oye muy bueno, ¿verdad? Paz entre todos y no importa en quien crea, siempre y cuando sea sincero, y no importa, cada quien tiene sus creencias y hay que coexistir. Sabe que se puede coexistir con esas religiones hasta que llegamos al momento en el que tenemos que decidir si todas esas religiones llevan a Dios, o si, como Jesucristo dijo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. En el momento que nosotros como cristianos digamos eso, en el momento que nosotros pronunciemos eso, todas las otras religiones no van a poder coexistir con nosotros. Porque ellas creen que también son un camino a Dios. Pero si vamos a creer en el Dios de la Biblia, no es posible, por lo tanto no se puede coexistir con ellas. Vamos a coexistir, podemos estar en paz, no tenemos que pelearnos, no tenemos que agarrarnos a balazos ni a machetazos. Pero en el momento que nosotros digamos que Jesús es el único camino, ellas no van a poder coexistir con nosotros. Y vamos a ser perseguidos. Entonces esta revista, Catholic Review, comentó acerca de los esfuerzos del Papa Juan Pablo II por unir a las iglesias del mundo y dice lo siguiente: la unidad religiosa promovida por el Santo Padre Juan Pablo II, y pudiéramos decir, ¿verdad?, que Jesús nos dijo que no llamáramos a nadie Padre, ¿verdad?, Padre espiritual, excepto a nuestro Padre que está en los cielos, y a la Iglesia Católica le llama al Papa el Santo Padre. La unidad religiosa promovida por el Santo Padre Juan Pablo II y aprobada, noten esto, por su santidad el Dalai Lama, no es una meta que se pueda alcanzar inmediatamente, pero pudiera llegar un día cuando el amor y la compasión que tanto Buda como Cristo predicaron tan elocuentemente, note que están poniendo a Buda y a Cristo al mismo nivel, predicaron tan elocuentemente, unirá al mundo en un esfuerzo común para salvar a la humanidad de una destrucción sin sentido y nos llevará hacia la luz en la cual todos creemos. O sea que no importa qué creamos, todos creemos en esa misma luz. Por lo tanto, esta unificación de todas las religiones, esta búsqueda del Papa de buscar esta compasión que tanto Buda como Cristo predicaron, un día nos van a llevar a esa unidad y nos llevarán hacia la luz en la cual todos creemos. Bueno, yo quisiera preguntarles, ¿quién fue el que dijo, yo soy la luz del mundo? Jesucristo, ¿no es cierto?
Pero los musulmanes no creen esto. Los judíos no lo creen. Y hay hasta algunos grupos que se llaman a sí mismos cristianos que tampoco lo creen. No creen que Jesús es quien dijo ser. Entonces, ¿cómo pueden esta unidad de religiones, cómo puede esta unión de religiones llevar al mundo a creer en la luz que es la luz del mundo cuando la luz del mundo es Jesús? No pueden. Entonces, aunque por estos sucesos se pudiera pensar que la iglesia tradicional será usada por el anticristo para llevar a cabo su plan para engañar al mundo, no podemos decir que se trate de esta exclusivamente. Y lo único que hacemos es alejar a mucha gente que sinceramente cree en la religión católica romana del Dios verdadero, del Cristo verdadero. Porque nos llevamos dándoles en la cabeza con la noción de que su iglesia, su religión, de ahí va a salir el anticristo, y el Papa, a quien tanto veneran y respetan, es el anticristo. Cuando en realidad no se sabe. Y no podemos ser dogmáticos en este punto, tenemos que alcanzarlos mostrándoles la verdad de la palabra de Dios contrastada con aquellas cosas de su religión que no son verdaderas. Pero el siguiente versículo nos dice claramente lo que estos montes significan, así es que no tenemos por qué especular acerca de si estos montes son colinas y sobre estas colinas está la ciudad de Roma. Mire el versículo 10 del capítulo 17 de Apocalipsis. Estos 7 montes son, ¿qué dice ahí? 7 reyes. Es muy claro, no está hablando de montes geográficos, no está hablando de algo que sale de la tierra y que está elevado, está hablando de personas, está hablando de 7 reyes. Y luego nos dice, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces nos está especificando muy claramente que estos 7 montes son 7 reyes. Se nos dice que son personajes históricos porque 5 de ellos ya han caído, fueron reyes, tuvieron su tiempo de reinado, pero han dejado de serlo. Uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Quiénes son estos reyes? De nuevo, esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo 13 y lo comparamos con Daniel, en donde se nos habla acerca de las bestias que Daniel vio en su visión. Si se perdieron algo del capítulo 13, no se preocupen, está en nuestra página de internet, está en YouTube, lo pueden ver en diferentes lugares y pueden seguir el estudio. Los 7 montes entonces serían las 7 cabezas mencionadas en Apocalipsis 13 y serían símbolo de los reinos que ya hemos visto, que eran Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa y Grecia. Ahí están los 5 que ya cayeron, ya no existen. Tuvieron su tiempo, pero ya dejaron de existir. Roma sería el 6º, que era el que estaba en existencia cuando Juan recibió su visión. Y el que aún no era, pero va a ser en el futuro, es el llamado Nuevo Imperio Romano, o algo semejante a este, abarcándolo todo, siendo este el imperio del anticristo. No tiene manera de perderse, no tiene manera de equivocarse, no tiene manera de enredarse. Los 5 reinos que ya pasaron son los mencionados. Roma era el que estaba en ese tiempo establecido, y el que viene es al anticristo. Pero luego nos dice que cuando este reino venga, va a durar poco tiempo. En el capítulo 13 se nos habla de 42 meses, que son 2 años y medio, que vienen a ser los primeros 2 años y medio de la gran tribulación, cuando el anticristo va a tomar el poder del mundo, va a gobernar, y después de los 3 años y medio va a revelarse como lo que verdaderamente es, y entonces sí va a ser de las suyas por un tiempo. En Apocalipsis 12, los versículos 13 y 14 dicen lo siguiente: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Si ustedes se acuerdan, esta mujer que había dado a luz al hijo varón es Israel, que fue perseguida por el dragón, que es Satanás, que fue echado del cielo. Versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por
un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando hablamos de tiempos aquí estamos hablando de años. Entonces va a ser sustentada en ese desierto que es la ciudad de Petra, la cual les mostré fotos también, por 1 año más 2 años y la mitad de otro año, que vienen a ser los 42 meses que se nos mencionó en el capítulo 13, que vienen a ser también los 2 años y medio que menciona Daniel, en Daniel capítulo 7 y el versículo 25. Dice en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Noten la similitud que hay entre esto que está viendo aquí Daniel y lo que hemos estado viendo acerca de la bestia en el Apocalipsis. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados a su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces está muy, muy claro. Y cuando vemos lo que Daniel dice y lo comparamos con lo que Apocalipsis dice y vemos todo el Apocalipsis y vemos las cosas como están escritas, no hay razón por la cual debamos decir, es que lo he leído y lo he leído y lo he leído, no lo entiendo. No lo entiende porque no tiene todo el consejo de Dios, tiene que tener todo el consejo de Dios para poder entenderlo. Pero luego en el próximo versículo se nos habla de un 8º reino. Pero nos dice también claramente a quién se está refiriendo. Nota el versículo 11 de Apocalipsis 17. La bestia que era y no es también el 8º. Entonces, el 8º no es algo nuevo, el 8º no es algo diferente. Es la misma bestia que era y no es. En otras palabras, va a revivir. Y luego note, para hacerlo más claro todavía, dice, y es de entre los 7. Simplemente entonces está señalando como algo especial, como algo diferente que este mismo reino va a llevar a cabo, pero es de los mismos 7 que se nos menciona anteriormente y es de esos que este va a salir. No hay manera de decirme. Ahora son 8. ¿Que no eran 5? ¿Que no eran 7? Primero habla de 5, luego habla de 7, luego, espérese, más al rato va a hablar de 11. De 10, pero no hay razón para asombrarse como lo hizo Juan, así como el ángel le dijo, no te preocupes, yo te voy a explicar, así el Señor nos explica a nosotros. Entonces la bestia que era y no es también el 8º y es entre los 7 y va a la perdición. Esta palabra perdición muy importante porque esta palabra perdición se usa para identificar al anticristo muy claramente en el Nuevo Testamento. Es más, a Judas se dice que fue a la perdición. Sí, si ustedes se acuerdan, Satanás entró en Judas y fue cuando Judas fue y traicionó al Señor. Pero lo vemos muy claramente en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 3 y 4, en donde Pablo escribe a los tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, dice el versículo 4, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se acuerdan lo que Satanás, se acuerdan lo que Lucifer anhelaba más que todas las cosas? Lo vimos la semana pasada en Isaías 14, ser como el Altísimo, ser como Dios. Agárrense, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces teníamos 7 montes, teníamos 7 reyes, teníamos luego 5 que cayeron, luego teníamos 1 que era, luego otro que iba a venir, luego un 8º. Ya todo eso ya lo explicamos, ya está claramente, pero ahora salen 10 cuernos. Y se nos dice aquí claramente que son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero van a recibir su reino y van a recibir autoridad por 1 hora como reyes y van a tener autoridad juntamente con la bestia. De esto también hablamos cuando pasamos por el estudio del capítulo 13. Y de nuevo, si no estuvieron con nosotros, vayan y escúchenlo, véanlo, síganlo. Si quieren mis notas, mándenme un email y les mando mis notas.
Y hablamos de que en un tiempo se pensó que esto se refería al mercado común europeo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? O a la Unión Europea. Pero países se han adherido y se han separado y otros han dejado la organización. Y vimos cómo ahorita esta organización consiste de 27 naciones. Y muchos eruditos creen que lo que va a suceder es que van a ir menguando naciones hasta que finalmente queden las 10 que van a quedar, y de ahí van a salir, estos van a ser estos 10 cuernos. Entonces, todavía está para verse quiénes van a ser estos 10 reyes que se levantarán. Pero lo que sí sabemos es que es lo que van a hacer una vez que se levanten. Van a recibir poder por una hora, que quiere decir que es un tiempo muy corto por el que van a recibir ese poder, y tendrán autoridad o serán colaboradores de la bestia. Van a recibir sus reinos, van a recibir su poder, y vamos a ver más adelante que la única razón por la que lo tienen por corto tiempo es porque ellos van a transferir su poder a la bestia. El propósito de estos reyes es el mismo de todos y cada uno de ellos. Noten el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Estos 10 reyes que todavía no han surgido, que van a surgir en un tiempo futuro, después de que el anticristo venga y se manifieste, estos van a tener un solo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito? Tomar el poder sobre los reinos que van a recibir, y después de este corto tiempo por el cual los van a poseer, entregar este poder, esta autoridad sobre estos 10 reinos a la bestia para que ella los controle. Porque acuérdense lo que leímos en el capítulo anterior, cuando las 7 copas fueron derramadas, cuando el río Éufrates se secó. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Dios? Estaba preparando el río para cuando los reyes de Oriente vinieran y fueran a luchar contra Cristo y contra sus santos. Sí. Y una vez que estén bajo el control de la bestia, estos reinos, una vez que estos reinos estén bajo el control de la bestia, ¿cuál será el objetivo principal? Miren el versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ese es el propósito. ¿Sí? Ahora, hay manera de saber quiénes son algunos de estos jugadores de estos reinos que van a pelear contra el Cordero. Y los vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. Pero de esto es de lo que está hablando, de estos 10 cuernos, de estos 10 reyes. Van a entregar su poder a la bestia después de corto tiempo de haberlo tomado, y la bestia va a luchar contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 19 que esos llamados y elegidos somos nosotros. El versículo 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está muy claro. Este sistema de gobierno, este sistema religioso del cual se nos menciona aquí, que se nombra Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la madre de toda la abominación sobre la tierra, está siendo apoyada por el diablo, por eso viene sentada encima de la bestia, pero está influyendo, ¿sí?, a toda lengua, a todo pueblo, a muchedumbres, a naciones, de todas culturas, de todos lugares en el mundo. ¿Saben que el diablo no se limita a buscar o engañar a ciertas culturas o naciones solamente? A veces nosotros les damos esa categoría. Nosotros decimos, no, esos musulmanes, ni Dios los salva. Están todos engañados con su religión falsa. A los testigos de Jehová nadie los va a sacar de su error, están completamente equivocados. Y así empezamos a hablar de diferentes religiones, diferentes grupos, diferentes personas, ¿verdad? No, los de la India sí están medio atarantados porque están todos muriéndose de hambre y las vacas libres ahí en la calle, pudiendo matar una y alimentar. Pero creen que la vaca pudiera ser su abuelita que se murió y reencarnó, entonces por eso no la matan. Y juzgamos y decimos todo este tipo de cosas, pero ¿saben qué? Satanás no respeta nacionalidad, ni lengua, ni pueblo.
Estados Unidos está cegado por sus riquezas. México está cegado por sus políticas. Centro y Sudamérica están cegados por aquellos que quieren de alguna manera meter el socialismo en las naciones y creen que por el socialismo todo va a cambiar. ¿Y saben qué? Todos esos gobiernos, el socialismo, el comunismo y también el capitalismo, todos de alguna manera llegan al punto en el que tienen que fallar porque son creados por los hombres. El único que puede traer en realidad equidad a las naciones, el único que va a traer justicia, el único que va a traer en realidad lo real y lo que las naciones necesitan es Cristo Jesús. Y esperemos que no sea demasiado tarde cuando nuestras naciones, tanto en la que vivimos ahorita como en aquella de la cual salimos, se vuelvan a Cristo y se arrepientan antes de que estas cosas sucedan. El diablo no se limita entonces, el diablo no respeta cultura, aunque a veces nosotros queremos creer así, el diablo agarra parejo. Entre más gente pueda arrastrar al infierno con él, no le importa de dónde sea o qué idioma hablen. Versículo 16 dice: y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Noten por favor lo que sucede aquí. Estos 10 cuernos, ¿sí? Estos 10 reyes, que en el capítulo 18 vamos a ver que todos los reyes de la tierra se enriquecieron por medio de la Babilonia la Grande o de la Gran Babilonia, aborrecen a la ramera y la dejan desolada y desnuda y devoran sus carnes y la queman con fuego. Van a cometer lujo de violencia con ella. Así como la amaron para buscar todos sus beneficios, una vez obtenidos esos beneficios, la van a aborrecer. Y esta violencia que se mostrará hacia esta gran ramera por parte de ellos va a suceder en algún tiempo entre la mitad y el final de los 7 años de la gran tribulación, y van a arrasar con ella. Y será entonces cuando esto suceda que el mundo, y en especial las religiones falsas y las apóstatas, se den cuenta de la verdadera naturaleza de la bestia. Va a ser entonces cuando la bestia se vuelva inclusive en contra de aquello que la llevó al poder, de aquello que la sostuvo. Cuando se vuelva contra ellos, entonces se van a dar cuenta de la verdadera naturaleza de la bestia. Porque tenemos que recordar que finalmente el anticristo, o sea Satanás, no va a tolerar la adoración de nada ni de nadie más que de sí mismo. De nada ni de nadie más que de sí mismo. Es lo que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nos habla que nos habla de él como el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una vez que su poder se ha consolidado, ya no necesitará más a la gran Babilonia, de manera que usará todo su poder para deshacerse de ella y de su religión mundial. Esta es la meta de todo tirano. Lo vemos a través de la historia una vez más. Usan la religión para lograr sus propósitos y luego la descartan como si fuera basura. Por eso toda religión ideada por el hombre no funciona. Además, esta es la manera de operar de Satanás. Y ¿sabe qué? Esto es lo que hace Satanás y el pecado en las vidas de las personas. Si las atrae, las llama, las tienta, sí las excita, las conquista. Por un tiempo todo está bien, están disfrutándolo, pero después son descubiertos y tienen que pagar las consecuencias. Y ¿saben qué? Satanás no está ahí para apoyarlos, Satanás no está ahí para defenderlos. Satanás quiere tomarnos, echarnos en su boca, masticarnos y una vez que nos saca el jugo, escupirnos. Por eso vemos tantas vidas destrozadas. Por eso vemos tantas personas que caen en las drogas y sus vidas se quedan completamente destrozadas y no tiene el momento en el que no sirven para nada. Por eso hay personas que caen en el adulterio y abandonan a sus familias y dejan a sus hijos
Y por eso hay gente que se tira al alcohol y no puede vivir sin ese espíritu llamado alcohol y está dispuesto a perderlo todo por ello. ¿Por qué? Porque sus deseos, porque el pecado le hizo, ven, yo tengo algo bueno para ti. Satanás le hizo, ven, mira, lo que yo te voy a dar no lo vas a poder conseguir con nadie. Ven, mira, yo voy a satisfacer esa hambre, esa necesidad, ese deseo que tienes. Y cuando se meten de lleno, sí, pagan las consecuencias y Satanás acaba con ellos. Santiago nos dice en Santiago 1, los versículos 13 al 16, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, noten, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. No crean que van a poder jugar con lumbre y no se van a quemar. Tarde o temprano el pecado viene y cumple con su cometido, y lo único que deja son vidas destrozadas. Por eso es tan importante la predicación de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que escuchemos y leamos y estudiemos lo que la palabra de Dios dice, para no caer en las garras del pecado. Ahora vale la pena notar que finalmente es Dios el que está dirigiendo todo esto, dejándonos saber que es Él el que tiene el control de todas las cosas, porque a veces, como les dije, pensamos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero podemos ver a través de las Escrituras que Él tiene el control. Noten el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones, en los corazones de estos 10 reyes, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. La razón por la que estos reyes se pusieron de acuerdo y entregaron su poder y su autoridad a la bestia fue porque Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que se cumplan las palabras de Dios. Dios lo está permitiendo. Dios está dejando que esto suceda. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere, o a todo lo que quiere, lo inclina. Sí. Son como canales. En su soberanía, Dios hay veces en los que decide desviar esos canales para que no sigan por el cauce que llevan, pero también en esa misma soberanía hay veces en que Dios lo permite, porque van a cumplir un propósito que Él tiene. Dios entonces usa la voluntad de estos reyes para cumplir la suya propia. Y hay veces que Dios usa hasta el mismo diablo para llevar a cabo su voluntad. Usa el mismo diablo. Sí. Escuché a un pastor una vez contar una historia de una viejita que había gastado su último dinero y ya no tenía nada que comer. Y se sentó sobre una silla cerca de la ventana de su comedor y se puso a orar. Señor, ya no tengo dinero, ya no tengo que comer y tengo hambre. Por favor, Señor, tú dijiste que tú no desampararías a tus hijos. Necesito comer. En ese momento iban pasando un par de vagos por la banqueta y oyeron a la viejita orar. Habían ido a la tienda y traían una barra de pan y leche que sus madre los había mandado a comprar. Y uno de los vagos dice, hoy la viejita está pidiéndole a Dios que le dé pan. ¿Cómo la ves? Hay que echarle la barra de pan aquí por la ventana para que crea que fue Dios, a ver qué dice. Y los vagos agarran el pan y lo echan por la ventana. Y la viejita abre los ojos y la ve y dice, oh Señor, gracias. Porque aunque tuviste que usar al mismo diablo, me trajiste que comer hoy. ¿Saben? Dios va a cumplir sus propósitos. No importa qué haga el mundo, no importa qué haga el diablo, porque Dios es soberano. Y para terminar aquí el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Esta Babilonia sigue reinando en nuestros días, todavía está reinando. Esto que estamos viendo va a ser en el futuro, pero esta Babilonia todavía sigue reinando. Sigue engañando a la humanidad, sigue engañando a los hombres, sigue engañando a mujeres. Y los persuade a que busquen en ella las satisfacciones que solamente Dios les puede dar. Pidamos a Dios que esa hambre de la cual cantamos hace unos momentos, busquemos satisfacerla única y exclusivamente en Él. Porque en realidad Él es el único que la puede satisfacer. Nadie más. Todo lo demás es falsedad. Todo lo demás nos va de alguna manera a tomar presos. Va a llegar el momento en el que no vamos a poder zafarnos y vamos a ser como estos reyes y como esta gente de la que estamos viendo aquí en Apocalipsis 17. Entonces estemos alertas, estemos atentos. Hay que hacer de nuestro Señor y nuestro servicio a Él nuestra pasión maestra, que no haya nada ni nadie, no importa qué tan cercano esté a nosotros, más importante que estar cerca de Dios. Porque solamente cuando estamos así de cerca de Él podemos darnos cuenta de cómo Satanás usa las circunstancias a nuestro alrededor para tratar de atraernos, jalarnos, apresarnos y hacernos sus esclavos. Acuérdense, en Cristo ya somos libres del pecado, podemos decir que no. Andemos entonces en esa libertad. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos ayudes a tomar estas cosas que estamos viendo en serio, Señor. Que nos ayudes a verlas con ojos nuevos, que nos ayudes a tener una visión nueva de lo que tú quieres para nosotros y tienes para nosotros. Y que busquemos, Señor, siempre a la luz de toda tu palabra entender aquello que nos has permitido escudriñar y estudiar para conocer tu corazón, conocer tu mente y saber, Señor, las cosas que están por venir. Ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a estar despiertos, ayúdanos a estar sobrios, Señor. Ayúdanos a ver y leer acerca de estas cosas y vernos en dónde estamos nosotros mismos. Y Señor, de nuevo te pedimos, si hubiera necesidad de corregir el curso, si hubiera necesidad de cambiar de actitud, si hubiera necesidad de cambiar nuestra manera de pensar acerca de cualquier cosa, Señor, por el poder de tu Espíritu, danos la habilidad para hacerlo. Nos encomendamos a ti, oh Dios, y pedimos que nos bendigas y que nos traigas de nuevo a este lugar para poder seguir estudiando tu palabra y poder conocer más de lo que mueve tu corazón, Señor. Si nos hubiéramos desviado, Señor, perdónanos. Y como cantamos hace rato también, ayúdanos a comenzar de nuevo. Hoy ayúdanos a comenzar de nuevo, a tener una actitud diferente hacia las cosas de Dios, hacia tu iglesia, hacia tu palabra, hacia el servicio que podemos ofrecer a ti. Bendice el resto de nuestro servicio y lo que vamos a tener allá afuera, Señor, después. Y que en todo ello seas tú honrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.